Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, le invitamos a compartir media hora junto a nosotros con todo el deporte, análisis, información, el invitado del día. Todo lo que propone habitualmente Universo Deportivo está aquí en el programa y, por supuesto, con algunas noticias que en las últimas horas nos trajeron mucha alegría, porque la clasificación del seleccionado sub-20, el juvenil, al Campeonato Mundial de Polonia 2019, a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 también, nos ha traído una alegría porque el equipo respondió, porque no tuvo mucho tiempo de preparación y sin embargo se vieron cosas muy importantes. Nosotros siempre sostenemos y decimos que desde este programa se apoya a la selección argentina, no solo la de fútbol, por supuesto, sino a todas las selecciones de los distintos deportes. El juvenil no fue la excepción, seguimos sus partidos y creemos que se hizo un trabajo importante, más allá de los cuestionamientos, de muchas críticas que hubo, sobre todo al principio del torneo y al principio del trabajo de Fernando Batista, pero que es un hombre, el Bocha Batista, que tiene mucha experiencia en juveniles, ha trabajado durante mucho tiempo en San Lorenzo de Almagro, también lo hizo en Huracán, lo hizo por supuesto en Argentinos Juniors, está vinculado como toda su familia al fútbol argentino y logró ensamblar un equipo que respondió, que tuvo partidos importantes, que cayó frente a Ecuador por un penal, con Brasil también por un penal y que tuvo victorias que le permitieron clasificarse con cierta comodidad, si se quiere, al Mundial Sub-20 y por supuesto también a los Juegos Panamericanos. Es una de las noticias más importantes que tuvo el mes de enero, mientras el campeonato entra, el campeonato a la Superliga en definitiva, en una zona de definición donde apareció Defensa y Justicia, un equipo que en los últimos partidos, es cierto, ha ganado en el tiempo extra, si se quiere, después de los 90 reglamentarios en el tiempo agregado. Pero también hay que destacar que el equipo llega muy bien en lo físico a esa parte final y que llega muy bien en lo futbolístico como para revertir resultados, pasar al frente, ganar y meterse en la punta de la tabla de posiciones. Es un torneo que tiene muchísimo atractivo a partir de esta propuesta, de lo que sugiere Racing también en la disputa por el campeonato y un Boca que parece acercarse. Vamos a tener un 2019 con muchísima actividad. Toda va a estar reflejada aquí en Universo Deportivo, porque el abierto de tenis durante febrero se ha llenado en la Argentina de tenis, por supuesto. Lo que tiene que ver con el rugby, la presentación de los Jaguares, también de los Pumas de Argentina 15 en la Copa de las Américas y todo lo vinculado al torneo de las 6 naciones, que es uno de los más atractivos en rugby internacional y por supuesto la actividad de la selección argentina que en marzo empieza a jugar los partidos amistosos. Todo va a estar en Universo Deportivo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Vamos a charlar con Sergio Levinsky, uno de los periodistas, yo les decía en la presentación, más informados del fútbol internacional, del fútbol local, por supuesto, de todo lo vinculado a la selección argentina. Gracias, Sergio, por haber venido. Por favor, un placer, Hernán, como siempre. Vos sabés, Sergio, que yo decía que el sub-20, el juvenil, se armó un poco a las apuradas, pero Fernando Batista venía con una cierta experiencia. Él había trabajado muchos años en San Lorenzo, en inferiores, lo hizo en Huracán, en Argentinos Juniors, es de familia de fútbol, sí, con Checho, con Bocha, su padre, y conoce el paño. Y además en la Argentina sucede que siempre aparecen jugadores. Aparecen este chico Sosa, Gaich, Insaurralde, Moreno, viste que han aparecido, sí, Julián Álvarez, jugadores notables y que de alguna manera tienen cierto rodaje en primera división y que si se ensambla el equipo aparece, y un poco se dio todo eso en Chile, ¿no? Sí, se dio eso y me parece también, Hernán, que le dio la chance al Bocha Batista de preparar el equipo durante el torneo. Sí. Esa es una posibilidad, con pocos partidos de preparación, que es un problema que heredó el Bocha en realidad, sí, ¿no? Claro. Porque este caos del fútbol argentino que hace años no se podía trabajar bien con un equipo juvenil, pero dentro de todo el torneo, el formato del torneo le permitía este primer grupo, sí, de unos cuantos partidos para ir encontrando el equipo si es que lograse quedar entre los tres, ¿no? Que el problema de Argentina de 5 pasaban 3, sí, pero bueno, aunque se sufrió un poco, creo que le sirvió al Bocha Batista para encontrar el equipo que aparece más bien en la fase final, ¿no? Sí, claro. Y en la fase final, si te fijas, pierde con Ecuador y con Brasil,
con un penal, no en cada partido, y muy ajustadamente, es decir, estuvo muy cerca hasta de llevarse el título, si se quiere. Sí, estuvo muy cerca. Bueno, no le salió con Brasil, pero dejó una buena imagen este equipo argentino. Sí. El intento de jugar, yo también creo que, no sé si coincidimos en esto, ¿no? Pero alcancé a ver un intento saludable de jugar a la pelota con las limitaciones que da también lo estructural en este caso, ¿no? Porque yo vengo insistiendo mucho con que el fútbol argentino no produce jugadores en determinados puestos por razones estrictamente económicas, ¿no? Porque tiene que vender y en Europa no quieren determinados puestos. Entonces producís en determinados puestos que antes no producías y en otros puestos que antes producías no producís más. Sí. Entonces Argentina tiene esa limitación, que ahora quiere jugar clásico, pero no tiene los ejecutantes porque hay posiciones que no se cubren más. Entonces tiene que jugar a lo que puede jugar hasta que vuelva a rearmarse y volver a las fuentes y armar un equipo de verdad como un sistema clásico, ¿no? ¿En qué puestos ves que falta, que está ese déficit que no se produce? Bueno, yo creo que especialmente el déficit mayor son los dos wins, como llamábamos antes, que creo que hay que volver. En el fútbol europeo se explota la raya mucho y se ven espectáculos mucho mejores, se abre la cancha, por decirlo de otra manera. Otro me parece que es el número 10. No producimos más 10 porque el enganche porque se ha perdido. Claro, se ha perdido porque claramente no te lo compran. Es decir, Europa juega con un doble 5, un 5 atrasado, un 5 que hace las funciones de lo que antes era el enganche, y no hay más número 10 clásico. Entonces, a veces vos lo ves al número 10 que nosotros creemos que es más un 10 tirado de una punta, o juega en la otra punta, o juega un poco más atrás, pero ya no es el enganche clásico que ordena el equipo. Que lo entiendo desde el europeo, porque el europeo puede tener esa cultura o esa forma de ver el fútbol. Lo que no está muy claro es por qué nosotros vemos como el fútbol como los europeos. Se perdió el organizador, ¿no? El organizador de juego, que bueno, es algo cultural, pero que también está dado por una razón estrictamente económica. Si el fútbol argentino no estuviera vendiendo todo el tiempo jugadores al exterior, seguramente produciría número 10, pero como tiene que vender y no se vende, entonces no lo produce. Pero creo que hay que volver a las fuentes porque también uno necesita una cierta autonomía cultural, por decirlo así, y jugar su propio fútbol y generar su propio espectáculo. Yo creo que con Menotti, ya tal vez entrando en otro tema, me parece que es una influencia muy positiva hacia eso. Me parece que va a camino tal vez el fútbol argentino a recuperar parte de su esencia en ese sentido, ¿no? En buscar las fuentes, como hizo el enorme trabajo para mí, lo mejor que se hizo en Argentina fue el trabajo 74-78, ¿no? Sí, claro. El gran trabajo de Menotti en ese punto, ¿no? Y yo lo amplío un poco más, yo creo que el ciclo de Menotti es de 74 a 82, porque la selección creció, si bien a la gente le quedó la imagen del Mundial 82 y las derrotas con Italia y Brasil, el equipo del 78 al 82 creció muchísimo, ¿no? La gira del 79, la gira del 80, el Mundialito del 81, tuvo grande producción, y con Hungría en el Campeonato Mundial del 82 que hizo un partidazo. No, fueron los mejores partidos que jugó tal vez Argentina en la historia de los mundiales, porque no se queda con los partidos que ganó por títulos, pero en realidad como producción de 90 minutos, el 4-1 Hungría en España 82 fue un partido tremendo, en el que Argentina creo que salió con el hambre de la derrota injusta del partido inaugural con Bélgica, y salió con el hambre de demostrar ahí todo, ¿no? Maradona y Kempe juntos, y Ardiles jugó un partidazo, tremendo, ¿no? Y Bertoni. Además yo creo que como vos decís, Peckerman fue el primero que rescató, dijo, no se olviden que el mejor partido de la selección argentina fue el 4-1 Hungría. A una Hungría que le había hecho 10 goles a El Salvador. Y que El Salvador era un buen equipo, que después le costó. Sí, es verdad, es verdad. Yo decía más lo del 74-78 porque fue, por decirlo de alguna manera, cambio, la etapa fundacional de todo eso, con Rodolfo Krali, con todo ese trabajo que hizo Menotti, con la selección juvenil o de Toulon. La selección del interior. Fue un trabajo de, como decías bien vos, 8 años. Ahora esos cuatro fueron me parece que fueron fundamentales, y creo que con la impronta de Menotti, en una etapa distinta, un Menotti que claro, no puede estar en el campo de juego en el día a día como antes, es otra situación. Pero su impronta ya aparece hasta en la conferencia de prensa de presentación, ¿no? Me parece que fue claro, es un tipo claro en su discurso. Totalmente. Y me parece que le viene bien al fútbol argentino, porque era o Menotti o Peckerman. Yo creo que necesitaba a alguien con una línea maestra, más allá de quién se siente en un banco de suplentes, pero una llegada maestra para ir hacia dónde vamos, para determinar hacia dónde vamos. Tener claro hacia dónde vamos, porque Argentina está sin rumbo. Futbolísticamente, hasta la llegada de Menotti ahora, no tenía rumbo. No se sabía a mí me bien. parece, Sergio, no sé si compartís, pero que este cuerpo técnico que aparece en todas las líneas, Scaloni, Aimar, Samuel, Placente,
siguen un poco esa línea. Me da la sensación de que buscan una idea futbolística. Sí, sí, es bastante saludable este punto, es bastante saludable. A mí me preocupa, Hernán, más que nada de eso, una cuestión más burocrática, que es toda esa estructura enorme que hay, con enorme cantidad de personas que tienen un gran pasado futbolístico, de distintas generaciones, pero bueno, casi todos más jóvenes, y después está Menotti en otra generación como en un cargo más directriz, pero hay mucha superposición. En Argentina siempre nos pasa en todo orden, ¿no? Esto de superposición de los cargos y no se sabe bien qué área ocupa cada uno y si no se van a superponer. Y el otro gran punto, la gran pregunta es si Menotti soportará todo esto, si Menotti aguantará la AFA y todo este movimiento tan particular que hay. Esta cosa que tampoco está clara, pasaba ya con Sampaoli, ¿no? El técnico que va permanentemente a Europa, ¿a qué? ¿A qué? Claro, ¿no? ¿A qué? Porque los europeos los conocemos, lo vemos permanentemente, lo vemos por televisión, en todos lados. El tema no es los demás, es decir, cantidad de jugadores. Otra cosa que noto o me pregunto, en el fútbol argentino los últimos cuerpos técnicos acostumbran a tener una lista de 70, 80 jugadores, seguimos a estos, y después aparece un jugador importante y no lo tenemos, ¿no? Claro. No, nosotros, es la selección argentina, el universo es todos los jugadores nacidos en Argentina que están en el mundo del fútbol. Entonces, ¿por qué seguir a 60, 70? Será por una cuestión de tiempos, burocrática, pero me da la sensación de que ahí hay un entramado con el que hay que terminar, o por lo menos hay que clarificar sobre por qué se trabaja así, ¿no? Y además hay algunos futbolistas que uno dice no es necesario ya seguirlos, que están comprobados, probados, y que realmente yo siempre lo sostengo, ¿no? Más allá de las discusiones y la gente que se cansó de ellos, de la renovación, Messi ni hablar, pero Higuaín, Agüero y Di María son de una jerarquía indiscutible, ¿no? Indiscutible. Yo creo que eso es hasta te diría ridículo discutir esa clase de jugadores. Se puede decir que no tuvieron la suerte final, la cereza del postre, para ganar un título, que es tan secundario, porque ellos mismos a veces se defienden muy fácilmente diciendo, bueno, decime para atrás qué equipo llegó a 3 finales. Casi nadie. Bueno, las perdieron, hay una cantidad de cuestiones hasta de peso psicológico, de carácter, de azar, de contexto, de lo que fue, del mal planteo de la final. Mil cosas puede pasar, o que el jugador falló en la final. Pero jugadores como Higuaín o el Kun Agüero, que tienen 250, 300 goles en los mejores equipos europeos y que juegan finales con sus clubes, esos jugadores no temen una final. Si el Kun Agüero puede meter 11 tripletes en la Premier League y ser considerado por la prensa inglesa como tal vez el mejor extranjero de la historia de la Premier League, ¿cómo en Argentina se puede discutir eso? Te pido una pausa, Sergio. ¿Cómo no? Y seguimos la charla con Sergio Levinsky en Universo Deportivo. UCES Posgrados, la excelencia un compromiso. Diplomatura en Gestión y Administración de Entidades Deportivas. uces.edu.ar/posgrados. Centro de Informes, Paraguay 1239, segundo piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4814-9200. Posgrados@uces.edu.ar. Ediciones WH. Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Seguimos la charla con Sergio Levinsky. Pensaba un poco ya en la Superliga, ¿no? Hemos visto muchos partidos en lo que va de febrero, el propio enero cuando se reanudó, con algunos partidos atrasados, y todos hablan de Defensa y Justicia. ¿Qué te parece a vos, Sergio? Sí, me parece el mejor equipo, indudablemente el que mejor juega al fútbol. Sorpresa, ¿no? Después hablábamos antes de la selección argentina, de BKHS, tan castigado como en segundo plano, detrás de Sampaoli, ¿no? Pero qué demostración de conocimiento de fútbol y qué fútbol agradable, qué buen intento el de Defensa y Justicia, qué saludable, y también qué fuerza anímica, qué persistencia, ¿no? Es una mezcla de varias cosas, pero de fondo me parece muy saludable la aparición de equipos como estos. Si intentan jugar al fútbol más allá de todo.
Vos fíjate que hablamos de cantidad de circunstancias de violencia, de visitantes que no pueden ir a los estadios, pero cuando hablamos de defensa y justicia hablamos de juego. Uno se mete, hablas del juego. Te remite a la pelota y al juego y a salirte por un momento de todos los males del fútbol argentino para hablar por fin de algo que los periodistas ambicionamos, pero que después muy pocas veces podemos conseguir, que es hablar estrictamente del juego, de abrir la cancha, de tocar la pelota, de querer tenerla siempre, amar tener la pelota. Buscar el arco contrario. Buscar el arco contrario, que en el fútbol argentino faltaba mucho. Había muy pocos equipos que lo querían hacer y que muchas veces no lo podían plasmar. Acá es la sensación, no sé si te parece igual, de un equipo que ama tener la pelota y lo consigue, lo logra, casi siempre logra su objetivo y logra doblegar al adversario, inclusive a veces hasta en la última pelota, en el último segundo, pero uno cuando empata defensa después de perdiendo y queda un minuto, sabe casi que lo va a ganar, casi que intuye, pero casi te voy a decir algo más todavía, el rival también. El rival empieza a temer que eso va a volver a ocurrir, ¿no? Porque es un equipo que no frena. No es que empató, faltan 5 minutos y bueno, durmió el partido, o ese pacto tácito del empate, que el punto no sirve a los dos. No. En Tucumán lo empató y lo fue a ganar. Lo fue a ganar. Va a ganar en cualquier cancha. Va a ganar en cualquier cancha. Y tiene una filosofía de juego, ¿no? Que es muy interesante, y a mí Becachese me parece también un tipo muy interesante como para seguirlo un poco más y tenerlo en cuenta. Porque me da la sensación que estamos en presencia, además de un tipo joven. Muy joven. Y me da la sensación que estamos en presencia de un técnico muy, muy interesante, muy rico por lo que propone. Porque muchos hablan, pero Becachese demuestra en la cancha, ¿no? Con el juego. No sé qué será de la suerte de defensa en el final del torneo, ¿no? Pero tendremos un final de torneo aparentemente de los mejores de los últimos tiempos, ¿no? Claro. Al estilo del Vélez Huracán aquel de 2000. El Boca del 9, Boca Ferro del 81. Boca Ferro del 81, que fue cabeza a cabeza todo el campeonato. Claro. Pero creo, Sergio, que además en el caso de defensa no hay una figura descollante. Porque no es Ciro Rius, no es Márquez, no es Lisandro tampoco, Martínez. Lisandro Martínez es un grande, pero no tiene un Riquelme. En Boca de Bianchi brillaba, había un juego colectivo, pero había un tipo que brillaba. Acá no, y tal vez sea mayor el mérito. No tener a alguien así, tener un presupuesto bajo, pero equilibrado, con jugadores que cada uno conoce bien su función, que no se superponen, que tocan bien la pelota, están bien ubicados siempre. Me parece fantástico, ¿no? Que se haya logrado un rendimiento colectivo así con tantas limitaciones. Yo creo que Boca todavía puede meterse en la discusión. Sí, Boca viene haciendo muy malas lecturas de la situación. Yo creo que desde la dirigencia para abajo, pero especialmente la dirigencia, viene haciendo malas lecturas. Hizo un mal mercado de pases otra vez, mal mercado de pases. ¿En este decís? Este último mal mercado en el sentido de que tenía el dinero, 15 millones de euros para ofrecer por Acuña y no pagó 6 por Cardona, pero nunca explicaron por qué. Es decir, porque a lo mejor hay un problema con Cardona personal o lo que fuese, pero no hay una explicación del por qué. Entonces no queda claro. Y después fueron desesperados a buscar un jugador de la función de Cardona y no lo encontraban. Entonces a mí me da la sensación de que Boca a veces tiene superposición en algunos lugares de la cancha, le falta jugadores en otros lugares, empieza siempre de cero. Vos fíjate que si uno analiza la temporada pasada, Boca llegó a ser campeón argentino, bicampeón, llegó a la final de la Copa Libertadores, estuvo 3 veces arriba en los 2 partidos de la serie, River se puso arriba cuando Boca quedó con 10, recién ahí en las 2 series River se pudo poner arriba en el alargue del segundo partido. Y después River mantiene todo su plantel y vende un par de jugadores y Boca cambia todo de la mitad de la cancha para atrás por haber perdido con un jugador menos en el alargue de una final de Copa Libertadores. Eso demuestra un manotazo ahogado, una ansiedad tremenda. Porque si vos pensás, una dirigencia que está más o menos bien plantada, podría pensar, no estamos tan mal. Perdimos contra nuestro eterno rival, pero con 10 en el segundo partido, en el alargue tuvimos 3 veces arriba, nos empataron. Hay que ajustar algunas pequeñas cosas. Cambiamos todo. Entonces, a mí me da la sensación de que Boca tiene ese problema, de que es un problema de ansiedad que es cada vez mayor, porque se termina Angelici el periodo después de tantos años en diciembre. Entonces, lo último que le queda es ahora. Entonces, hay una ansiedad tremenda por la deuda que Boca siente, que es no haber ganado la Copa Libertadores. Y eso se traslada. Porque a mí me llama la atención una cosa, Hernán. Vos fíjate que desde el último Bianchi, Arruabarrena, Guillermo Barros Esqueloto, Alfaro, tipos que piensan muy diferente unos de otros, han tenido planteles muy distintos y Boca juega mal casi siempre.
Sí, yo creo que sí, yo coincido mucho en este diagnóstico que haces. Creo que en la final con River Guillermo se equivocó en algunas cosas, en el planteo, en el armado del equipo, en el armado del banco y en los cambios, ¿no? Seguro. Porque termina jugando el partido más importante sin Zárate, sin poner a, yo creo, el jugador más talentoso del equipo, ¿no? Seguro. Y más allá de si Benedetto se lastima, ponerlo a Zárate que te va a dar otra movilidad, no era Ávila en el momento, es decir, termina con jugadores que difícilmente sigan en el circuito de Boca de este año, el caso de Gago, el mismo caso de Ávila, el caso de Tevez. Son jugadores que ya están saliendo del equipo. Están saliendo. Y creo que el momento de salir incluso era antes. Sí. Terminás jugando la final con 3 futbolistas, que es casi un homenaje que le haces, pero que en ese momento ya estaban más saliendo que entrando, ¿no? Sí, más el caso, por ejemplo, es muy particular lo que digo, ¿no? Y además hablo con el diario ya no del lunes, del martes. Claro. Pero Gago, más allá de todo, es un jugador que ha tenido problemas de lesiones en partidos muy importantes. Sí. Si le pasaba algo, entraba frío. Un jugador con pocos partidos antes de la final y entraba y te podías quedar con 9 o estabas con 10 y el aporte que él podía hacer a lo mejor no era el 100%. Claro. Tevez, a mí me da la sensación de que a Guillermo le pasó lo que ahora Alfaro, con la diferencia que Alfaro tiene el margen de mucho más tiempo para sacarlo, pero hay un acondicionamiento con la directiva con Tevez. Tevez es un jugador de un peso que cuando volvió a Argentina volvió con un partido televisado con 55.000 personas y da la sensación de que Tevez no puede salir por eso. Claro. Entonces hay un condicionamiento que los técnicos sienten, le digan algo o no sobre que Tevez tiene que estar. Entonces yo creo que Alfaro juega la carta de ponerlo a Tevez 5, 6, 7 partidos y si no resulta, decir, bueno, yo le di todas las oportunidades, no funcionó. Pero Guillermo está mucho más condicionado por las finales, porque se acercan los momentos más importantes. Entonces hubo que ponerlo y a mí me parece que Boca empieza a fallar. Por eso digo que es un problema que viene de la directiva, viene de arriba. Sí, a veces con discurso ansiedad, ¿no? directo y a veces indirecto. No siempre es directo, no siempre es algo que dicen, pero es algo que se desprende de su manera de obrar, de su manera de actuar. Y entonces termina pasando esto. Si vos no decís nada, pero cada mercado de pase compras 8 jugadores y se van 10... estás transmitiendo una situación de una ansiedad muy grande, ¿no? En este caso creo que tuvo 2 aciertos importantes. Yo digo sobre todo el de Lisandro López. Sí, Lisandro López es un acierto. Boca necesitaba un central de tremenda jerarquía, ¿no? Y Marcone también. Y Marcone es el otro caso. Y luego creo que tiene ahora 2 arqueros de una garantía total. O sea, Boca tiene algunos puestos realmente muy bien cubiertos. Por eso digo que es una mezcla de unos puestos muy bien cubiertos y en otros que si se te lesiona el titular se queda muy mal parado, pero en otros está muy bien, realmente muy bien. La delantera de Boca es tremenda, especialmente los 9. ¿no? Tanto Benedetto, Zárate y Guanchope son jugadores de garantía. Ahora después Tevez es un signo de pregunta que cada vez más diluido y Pavón es un misterio, ¿no? Pavón es un jugador que tuvo un semestre espectacular, el previo al Mundial, pero antes de ese semestre era como ahora también, era muy parecido. Ahora está en el peor momento. Sí, pero él se puede acoplar. Si vos tenés en el equipo a Reynoso, que me parece que debe jugar, Campuzano, Marcone, Pavón se acopla al sistema. Sí, yo creo también. Tampoco entiendo muy bien lo relegado que está Villa, que es un jugador que había rendido bien con Guillermo y ahora no parece contar demasiado. Pero bueno, Boca es un acertijo por eso. Pero como, volviendo a lo que me decías al principio, te decía esa mala lectura de Boca del mercado de pases y una segunda mala lectura de este mismo torneo. Porque Boca, por ejemplo, le ganaba a Belgrano de Córdoba, quedaba muy cerca con un partido menos, y después Racing tiene que ir a la cancha de Independiente. Claro. O sea, y todavía, te diría que todavía Boca, si lee bien la situación y encadena una cantidad de triunfos, no sé si no termina peleando. En la última jugada en Racing Defensa pueden empatar, por ejemplo. Tal es decir, Boca a mí me parece que muy pronto resignó o empezó con el discurso de que se perdió el objetivo inicial, que no lo entiendo. Me parece por eso que ahí la comisión directiva transmite ciertos discursos poco entendibles. Hay una cuestión que Alfaro jugó gran parte de su campaña con el famoso 4-4-2. En San Lorenzo jugaba con enganche porque tenía Montillo, Darío Botinelli, iba probando con un esquema distinto. Pero en general en los equipos él era un gran estratega del 4-4-2. Acá Boca te permite jugar el famoso 4-2-3-1 con Marcone y Campuzano, Pavón,
Zárate, Reynoso y Benedetto arriba, Claro. y la línea de 4. Entonces te permite ese esquema, pero habrá que ver si él define por ese 4-2-3-1 que puede ser más ofensivo, cuando Reynoso, Benedetto, Zárate y Pavón van al ataque. Claro. El 4-4-2 que es un poco más complicado de llegar, ¿no? Sí, él trabaja mucho con la dupla Campuzano-Marcone, sí. Veo que le gusta eso, empezó con esa idea. No entiendo tampoco mucho lo de Junior Alonso de lateral izquierdo. Me da la sensación de que Boca no terminó de manejar bien la situación de Fabra o Laza, más que hacer con eso. Sí. Terminó vendiendo Laza por una cuestión de cupo de extranjeros, Sí. pero después más no está rindiendo bien. Fabra todavía no se recuperó y termina jugando un marcador central ahí. Sí. Entonces, me da la sensación de que todavía está en periodo de prueba Alfaro, que no terminó de salir de ese periodo. Creo que en Boca tiene que tener paciencia con Alfaro porque es un tipo muy capaz, Sí, con claro. una gran capacidad Seguro. y que creo que termina siempre sacando a los equipos adelante. Sí, el gran sí. tema es este que hablamos, si la ansiedad de Boca le va a dar margen al Alfaro para esos partidos necesarios que cualquier técnico tiene de crédito, de armado de equipo, porque nadie hace magia. O sea, Alfaro se hizo cargo de Boca hace muy poco y lo que tiene que hacer es trabajar y terminar de definir una estructura, ¿no? Y tiene estos problemas, el tema del peso de Tevez, el tema de los marcadores de punta, todos los cambios que hubo, la salida. Hay que tener en cuenta que en Boca todo lo que es lo medular, es decir, Pérez, Barrios, Cardona salieron. Sí, claro. Entonces los tres jugadores del medio, que en medio de mucha jerarquía, que llegó a una final de Libertadores y perdió un alargue, se fue, ¿no? Sí, sí. Gracias, Sergio, un placer. Por favor, gracias a vos por la invitación. Sergio Levinsky en Universo Deportivo, que cierra de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a empezar a hablar de rugby porque hay muchísimo en esta temporada. Se han jugado 2 Seven que en enero fueron importantes para probar jugadores, para tener muchos chicos muy jóvenes, en algunos casos que ni siquiera han debutado en la primera de sus clubes, pero que ya estuvieron en Punta del Este y también en Viña del Mar. Y por supuesto también el torneo vinculado a Argentina 15, que arrancó muy bien para Argentina justamente en la Copa de las Américas. Y claro está los Jaguares, y claro está los Pumas, y claro está el rugby internacional con el torneo de las 6 naciones. Y además, por supuesto, todo lo vinculado al fútbol y al desarrollo de la parte final ya de la Superliga. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.